Bienvenido a Noches de Suspenso. Hoy les hablaré del origen de los vampiros. A lo largo de la historia, los humanos han quedado fascinados y aterrorizados por estas criaturas sobrenaturales de la noche, inmortalizadas en leyendas, ficción y cine. ¿Pero de dónde se originó el mito de los vampiros? Hagamos un viaje en el tiempo para desentrañar este misterio perdurable. El concepto de vampirismo se remonta a civilizaciones antiguas como los mesopotámicos, egipcios, griegos y romanos, quienes tenían cuentos folclóricos de entidades o espíritus demoníacos que causaban daño a los vivos al beber su sangre, provocando enfermedades y muerte. Estas encarnaciones forman la base de la leyenda de los vampiros tal como la conocemos hoy. Hubo otro punto de inflexión crucial en la tradición vampírica durante la Edad Media. La plaga asoló Europa y muchos de los síntomas y características asociados con los vampiros aparecieron entre sus víctimas: piel pálida, sangre en los labios y un aparente regreso de entre los muertos. Esta desafortunada coincidencia alimentó aún más la creencia en los vampiros, lo que provocó innumerables epidemias de vampiros. El siglo XVIII vio un resurgimiento de la superstición vampírica, centrada predominantemente en Europa del Este. En particular, el caso de Peter Plogohowicz en Serbia, cuyo supuesto regreso de la tumba para darse un festín con los vivos, fue documentado e influyó en varios investigadores, entre ellos Ernst T.W. y su innovador trabajo sobre los vampiros. Uno de los momentos más cruciales en la popularidad y difusión de los mitos vampíricos ocurrió con la publicación de El vampiro en 1819 por John William Polidori, luego de una competencia con su amigo, Lord Byron. Este cuento presentó la seductora y carismática figura de vampiro que más tarde se convertiría en el elemento básico de la ficción vampírica. Un avance rápido hasta 1897, la novela fundamental de Bram Stoker, Drácula, llevó el mito de los vampiros a la vanguardia de la cultura popular. A partir de una mezcla de folclore de Europa del Este, personajes históricos y su propia imaginación, Stoker elaboró una historia vívida y convincente que describía a los vampiros como seres complejos con su propio conjunto de reglas y códigos. Como reflejo de las ansiedades sociales que prevalecían en el siglo XX, los vampiros pasaron de ser la encarnación del mal puro a figuras románticas y trágicas. Obras como The Vampire Chronicles de Anne Rice y la serie Buffy the Vampire Slayer presentaron a los vampiros con un sentido de humanidad y empatía, luchando con su insaciable sed de sangre. También se exploró la tradición vampírica de diversas culturas de todo el mundo, enriqueciendo aún más los mitos. Desde el astuto Jiangxi chino hasta el poderoso Rakshasa indio, estas variaciones proporcionaron una visión fascinante de las diferentes formas en que el motivo vampírico había impregnado la conciencia global. El siglo XXI ha visto un resurgimiento de las narrativas tradicionales de vampiros, así como reinvenciones inventivas del mito. Autores y cineastas continúan explorando las implicaciones de la inmortalidad, el encanto de lo prohibido y el choque constante entre lo humano y lo monstruoso. Es importante recordar que, si bien el mito de los vampiros puede tener sus raíces en la superstición y el miedo, también ha evolucionado como un vehículo para explorar deseos, miedos y cambios sociales humanos complejos. La figura del vampiro sigue siendo poderosa, un ícono de rebelión, sensualidad y la eterna lucha entre el bien y el mal. Teorizar a los vampiros como no muertos o simplemente humanos con anomalías agudas de salud o prácticas culturales únicas ofrece explicaciones integradas en la ciencia, la historia y el folclore. Los vampiros pueden existir tanto en nuestra psique como en nuestro mundo, continuando hipnotizándonos, asustándonos y atrayéndonos, animándonos a profundizar en las complejidades de la vida y la muerte, el bien y el mal. Y con el auge de la tecnología, los vampiros han vuelto a encontrar nuevos caminos. Desde videojuegos hasta podcasts, el mito de los vampiros ha trascendido las narrativas escritas, adaptándose a nuestras formas mediáticas actuales, y continuando cautivando a las nuevas generaciones de audiencias en todo el mundo. A medida que desentrañamos los orígenes y la evolución de los mitos vampíricos, descubrimos algo más que terror y folclore. Obtenemos una comprensión más profunda de la cultura y el comportamiento humanos, y del poderoso vínculo entre nuestros miedos y deseos innatos y las entidades míticas que evocamos para encarnarlos. Si bien los vampiros de los tiempos modernos pueden no parecerse a sus manifestaciones anteriores, la esencia de su carácter permanece sin cambios. Continúan siendo criaturas de la noche, sofisticadas y seductoras, temibles y ambiguas, eternas y atemporales, que encarnan y hacen eco de los matices de la psique en constante evolución de la humanidad. Lo fascinante es el atractivo universal y atemporal del vampiro. A medida que diferentes sociedades y autores han imbuido diferentes significados y atributos a los vampiros, una cosa sigue siendo consistente: el vampiro captura algo fundamental sobre la condición humana, ofreciéndonos un espejo de nuestros miedos y deseos más íntimos. Leyendas y cuentos de muertos vivientes presa del hambre insaciable, historias de espíritus desamparados atados al reino mortal por asuntos pendientes. Estas son narrativas no solo de terror, sino también de resiliencia, anhelo y, a veces, incluso de amor y redención. Si bien los antiguos mitos y supersticiones han sido destilados y remodelados por el tiempo, los vampiros siguen siendo una presencia viva dentro de la cultura popular y nuestra conciencia colectiva.
Por lo tanto, mientras la imaginación humana continúe evocándolos, los vampiros seguirán prosperando, en constante evolución y perpetuamente cautivadores. Desde los oscuros y aterradores cuentos de los no muertos que acechan el campo hasta los íconos de la cultura pop moderna, el vampiro se ha mezclado perfectamente con nuestra tradición narrativa cada vez más diversificada. Entonces, cuando terminamos nuestra exploración hoy, una cosa es segura, la saga está lejos de terminar. Incluso si el manto de oscuridad que alguna vez solíamos temer ahora está iluminado por descubrimientos científicos y progreso social, el vampiro continúa trascendiendo el tiempo y el espacio, mostrando el encanto atemporal del miedo, la fascinación y la fantasía arraigados profundamente en la psique humana. La historia de los vampiros está lejos de estar completa, y quizás ese sea su aspecto más emocionante. Cada generación y cada cultura seguirá dando forma y remodelando los mitos. Porque el vampiro, después de todo, es simplemente un espejo en el que miramos, que refleja nuestros deseos, miedos e ineludiblemente nuestra humanidad más profundos. Antes de terminar esta investigación sobre el mundo de los vampiros, es importante considerar, en nuestro deseo de transgresión y trascendencia, ¿no estamos todos un poco fascinados por la idea de convertirnos en vampiros para vivir más allá de nuestros años mortales? Ser inmortal, ser poderoso. Y tal vez, lo más seductor de todo, ser siempre joven. Desde los temidos chupasangres invocados para explicar lo inexplicable, hasta figuras carismáticas de películas modernas que expresan miedos, deseos y luchas humanas, los vampiros han recorrido un largo camino. ¿Qué explica este atractivo duradero? Quizás la respuesta esté en que los vampiros evolucionen con nosotros, reflejen nuestro mundo cambiante y sigan dando forma a nuestros pensamientos y vidas. Mientras nos despedimos de nuestra exploración de los orígenes de los vampiros, recordemos que el vampirismo, en sus innumerables formas, no se trata solo de los no muertos. Nacido de la imaginación humana, está ligado a la condición humana, hablando de nuestro anhelo de inmortalidad, nuestro miedo a lo desconocido y nuestro potencial tanto para la oscuridad como para la luz.